Buenas noches, bienvenidos a esta primera sesión del módulo de Derecho Procesal, Administrativo y Fiscal, hoy lunes 19 de mayo del 2025. Vamos a dar inicio conforme se vayan incorporando. Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a esta primera sesión síncrona del módulo de Derecho Procesal, Administrativo y Fiscal. Me permito presentarme. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Soy su asesor en este módulo. Soy licenciado en Derecho. Tengo la maestría en Derecho Civil. Tengo maestría en Derecho Constitucional y Administrativo. Algunos estudios en materia de Administración Pública. Algunos estudios en materia de Educación Continua. Me desempeñé en el sector público como magistrado propietario del Tribunal de Justicia Administrativa, propietario en la cuarta sala, y también magistrado del otrora Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. También me desempeñé como secretario técnico del gobernador del Estado de Guanajuato. Fungí también como asesor jurídico con 3 gobernadores en el Estado de Guanajuato también. Fungí como secretario particular del secretario general de gobierno aquí en el Estado de Guanajuato. Eh, También me he desempeñado en la Secretaría de la Honestidad, además de la Secretaría Particular del Gobernador. Y en la iniciativa privada, pues también me desempeñé como abogado general de la Universidad La Salle, como asesor jurídico, también con 3 rectores de la universidad, como miembro del Consejo Universitario, subdirector de campus, y bueno, pues he estado 25 años en la docencia, en la labor docente. Y bueno, pues considero que tengo esos elementos para poder aportar y poder abonar a este módulo de derecho procesal, administrativo y fiscal. En la coordinación de esta licenciatura, nos estaban solicitando que se hiciera una presentación de cada uno de ustedes. Sin embargo, bueno, pues vamos a irlo generando conforme se vayan incorporando a esta sesión síncrona, la cual pues va a quedar grabada para una futura inmediata referencia. La voy a subir en la sección de avisos. Lo que se busca precisamente en este módulo de derecho procesal, administrativo y fiscal, pues es precisamente que tengan ese conocimiento, ese expertise en lo que implica el derecho procesal, administrativo y fiscal. ¿Qué es lo que implicaría? El propósito es ese, el propósito general es que tengan ese conocimiento, ese expertise en lo que es el derecho procesal, administrativo y fiscal, las partes que integran este derecho procesal, administrativo y fiscal, concretamente en lo que se refiere, perdón, al derecho procesal administrativo, a, a que ubiquen cuál es la diferencia entre proceso, procedimiento y cuáles son los principios que imperan en materia procesal, administrativa y fiscal. Así también que conozcan, que identifiquen lo que es el proceso judicial, que identifiquen cuáles son las partes en el proceso, qué es la demanda, qué es lo que implica la demanda, cuáles son las pruebas que son permitidas, que son permisibles en un proceso jurisdiccional y los alcances de la sentencia, qué es lo que se busca obtener con la sentencia. Así también, además de estos aspectos del proceso judicial, hay un elemento también muy importante, que es el referente a los incidentes en el proceso administrativo, que también es una resolución respecto de algo que está previsto dentro del proceso propiamente administrativo y fiscal y que resuelve algún aspecto
en particular, en concreto, como una notificación, una prueba, etcétera. Ya se verá en su momento. En la siguiente sesión síncrona, donde abordaré un poco temas más técnicos. También se pretende que pues identifiquen esos procesos especiales en materia administrativa. Los procesos especiales, bueno, pues cuáles son aquellos en materia federal, en el nivel federal y en el nivel local, y cómo se puede estar accionando también en el ámbito municipal. Y bueno, pues que se conozcan los recursos de revisión, de reclamación y queja, y también el juicio de amparo administrativo. A nivel estatal o local, bueno, pues lo que es las implicaciones del recurso de revisión, el recurso de reclamación, lo que es propiamente el juicio de lesividad, entre otras cosas. Eh, las competencias específicas, pues es que ustedes conozcan y que se familiaricen, que distinguen, que identifiquen cada una de esas partes dentro del proceso administrativo y fiscal, del procedimiento administrativo y fiscal. Son parte de los aprendizajes esperados. Dentro de la metodología de este módulo de Derecho Procesal Administrativo y Fiscal, pues este módulo directamente pues está dividido en 3 unidades. La unidad 1 es referente a el derecho procesal administrativo y fiscal y la justicia administrativa en México. Ahí se estarían viendo directamente lo que es el concepto del derecho procesal administrativo y fiscal, la naturaleza jurídica y las fuentes del derecho procesal administrativo y fiscal. La unidad 2, que se refiere al proceso administrativo, en donde se está abordando lo referente a las partes, a la demanda, a la prueba y la sentencia, los alcances de cada uno de estas partes del proceso administrativo, para culminar con una unidad 3, en donde se refiere a procesos especiales y los recursos, los procesos especiales, lo que es la revisión y lo que es la reclamación, haciendo un paralelismo y haciendo una referencia en lo que se refiere en el ámbito federal ante el Tribunal Federal y ante el Tribunal Local, en el caso particular, por ejemplo, del estado de Guanajuato, del cual les comento, pues tuve la oportunidad de ser magistrado propietario y donde pues estuve resolviendo algunos aspectos y que para buscar enriquecer también este conocimiento, pues es destacable el ubicar y conocer algunas jurisprudencias, algunos criterios que se emiten y que orientan la interpretación directamente del derecho administrativo y fiscal. Les recuerdo, pues, dentro de la metodología de este módulo, que la calificación mínima aprobatoria necesaria para este módulo es de 70 puntos. Cada unidad está conformada por lecciones, como les decía, y pueden navegar tanto en lecciones como por retos. Los retos, pues, lo que pretenden, pues, es evaluar directamente el conocimiento adquirido de esas lecciones. Habrá algunos casos en donde, pues, es la realización de un cuestionario y otras en donde es la realización o la elaboración de un reto, cumplir con un reto. En un reto, particularmente en el reto 3, es participar en un foro donde hay que estar trabajando en un caso hipotético y estar realizando esa exposición, esa disertación y estar interactuando y haciendo retroalimentaciones a las aportaciones que realizan sus compañeros. Por ahí tuve la oportunidad de hacer algunas retroalimentaciones a un par de compañeros en este reto en particular, pero ese es de el reto 3. Posteriormente, pues les estaría comentando directamente qué abarca cada uno de estos retos. La duración total del módulo, pues es de 3,5 semanas, es decir, 24 días naturales, pues que comenzó directamente este lunes 12 de mayo y concluye el miércoles 4 de junio de este año. Se sugiere, se propone que se dé un estudio de 2,5 horas al día. ¿Para qué? Para que se realicen las lecturas, para que se realice el análisis. No es complicado, es importante que se estén familiarizando con esos elementos para que puedan entender el sentido de, de lo que se proyecta en estas resoluciones jurisdiccionales. Es muy importante que se den la oportunidad de realizar las lecturas de esas sentencias, de los resolutivos. Es en donde más se aprende. Desde luego, sí está la teoría que podemos encontrar pues aquí en los libros. Sin embargo, los criterios que orientan al juzgador y que se ven plasmados en esas resoluciones, en esas sentencias, es muy importante y ayudan y orientan la función jurisdiccional y que nosotros como litigantes, como estudiantes del derecho, como estudiosos del derecho, pues nos puede ser de gran utilidad realizar esas lecturas. ¿De qué? De distintos temas.
Tú puedes ubicar, por ejemplo, alguna sentencia o algún criterio jurisprudencial relativo, por ejemplo, a las partes en el proceso, y ubica las partes en el proceso y comienzas a leer lo que resolvió la Suprema Corte, lo que resolvieron los tribunales colegiados o juzgados de distrito sobre las partes en el proceso, lo que es la demanda administrativa, el juicio de nulidad, el contencioso administrativo, lo que es los alcances de la sentencia, qué es lo que se pretende pues con la resolución de una sentencia, propiamente los tipos de incidentes o las implicaciones de un incidente. Y todo eso lo vas a encontrar directamente en esas resoluciones. Desde luego, es de gran ayuda todo este conocimiento teórico y práctico que se aporta en el módulo, pero que resulta por demás importante que lo complementes con esos estudios de los criterios y de las jurisprudencias que emiten los jurisconsultos, las autoridades jurisdiccionales al respecto. Entonces, que le dediques por lo menos unas 2 horas y media o el tiempo que te sea posible, el mayor tiempo que te sea posible, pues dale una leída para que te estés familiarizando todavía con esos conceptos técnicos, teóricos. El derecho administrativo es un derecho muy, muy interesante, muy, muy bonito. Es la concatenación de este derecho constitucional, y dicen que el derecho administrativo, el procesal administrativo, pues es directamente la materialización de ese procedimiento o bien de ese derecho constitucional llevado a su interpretación, lo que es un procesal constitucional. El origen de este derecho administrativo no es otra cosa sino hacer una revisión de los actos de autoridad, que son los detonantes o lo que origina precisamente el actuar de la autoridad. Es importante entonces que ubiquemos o que identifiquemos lo que son los actos de autoridad, lo que es el acto administrativo, los elementos de existencia, los elementos de validez del acto administrativo. Hay un principio que se llama el principio de legalidad. La autoridad puede hacer solamente aquello lo que la ley le permite. Hay otro también principio de legalidad en materia tributaria, ¿sí? Que reza ese adagio latino: nullum tributum sine lege. No se puede pagar el tributo, el impuesto, si no está previsto o regulado en la ley. Entonces, hay algunos principios de legalidad en donde la autoridad solamente puede hacer aquello lo que la norma le permite. Y el gobernado puede, en cambio, hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Luego, entonces, a criterio sensu, a contrario sensu, mejor dicho, a contrario sensu, es todo lo que no está prohibido, se entiende que está permitido para el particular, no así para la autoridad. Vuelvo a ser enfático: la autoridad se tiene que acoger a lo que es el principio de legalidad. El principio de legalidad nos establece, entre otras cosas, que la autoridad solamente puede hacer aquello lo que está estrictamente previsto para ella. ¿Sí? No puede hacer ni más ni menos. No puede hacer más porque estaría incurriendo, perdón, en un abuso de autoridad, un abuso en el ejercicio de las funciones públicas que le fueron conferidas. No podría hacer menos porque también estaría incurriendo con su omisión en una responsabilidad administrativa. ¿Sí? Eso también fue visto lo que es el régimen de responsabilidades de los servidores públicos. Un servidor público está vinculado directamente con un cúmulo de responsabilidad, responsabilidad administrativa, pues una responsabilidad administrativa no grave, una responsabilidad administrativa grave, que podría llevar hasta una destitución, una inhabilitación, una amonestación, etcétera. Puede haber también una responsabilidad patrimonial cuando, derivado de las acciones u omisiones del servidor público, pudiera generar una afectación al erario público, a las arcas públicas. Entonces podría estar incurriendo también en una responsabilidad patrimonial. También que, derivado de la actividad administrativa irregular que realiza el servidor público, afecte tu patrimonio, y entonces se ve comprometido el patrimonio del Estado para resarcir esa afectación que tuvo tu patrimonio, que tuvo tu pecunio. Entonces, un servidor público puede tener una responsabilidad administrativa, una responsabilidad patrimonial, una responsabilidad penal, ¿sí? Puede incurrir en algún delito, ¿sí? En el ejercicio de su función pública. Puede incurrir también en una responsabilidad electoral. En época electoral también hay una veda que debe de observar, debe de atender el servidor público. No puede hacer una promoción política partidaria
por determinado candidato, por determinado partido político, o buscar que no voten por X proyecto, porque está prohibido para los servidores públicos. Otro aspecto, además de la responsabilidad administrativa, de la responsabilidad patrimonial, de la responsabilidad penal, la responsabilidad electoral que les comenté, también hay una responsabilidad civil que también podría encuadrarse como una responsabilidad que podría estar incurriendo el servidor público, una responsabilidad civil objetiva y una responsabilidad civil subjetiva que pudiera estarse dando. También podría darse una responsabilidad en el ámbito de derechos humanos. Entonces, un mismo acto de autoridad podría estarse analizando en un cúmulo de situaciones para estar demandando una responsabilidad administrativa y en su caso estar demandando a lo mejor la nulidad del acto en un procedimiento contencioso administrativo, pero también buscar que se sancione al servidor público a través de un procedimiento de responsabilidad administrativa y podría llevar hasta un procedimiento de responsabilidad patrimonial, un procedimiento de responsabilidad, por ejemplo, electoral, si se dieron las condiciones, procedimiento de responsabilidad penal, procedimiento de responsabilidad civil, y en donde cada uno de esos procesos sigue su propia vía, sigue su propio cauce, y aquí lo que nos interesa en este caso particular de este módulo, pues es el proceso administrativo y fiscal. Entonces podría darse, pero a lo que hacía con esta reflexión es que el origen de este procedimiento administrativo, de este derecho procesal administrativo, pues tiene su origen, valga la redundancia, en la actividad administrativa que se realiza al amparo del servicio público, que realizan los servidores públicos, que realizan bajo el amparo del principio de legalidad, de que la autoridad solamente puede hacer aquello lo que la ley le permite, de que la ley le establece, le es permisible. Y el gobernado, en cambio, puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. Vuelvo a hacer hincapié, dicho coloquialmente, todo lo que no está prohibido está permitido, pero para el particular. Hay un elemento también interesante y que no quiero dejar pasar y espero no abrumarlos, y que también es un tema muy interesante y los invito a que lo consulten ustedes, que es el derecho humano a la buena administración pública. El derecho humano a la buena administración pública es un derecho que está regulado en algunos lugares aquí del país. Bien, es un derecho que viene consignado desde España y que atiende la progresividad respecto del derecho del respeto a los derechos humanos, el derecho humano a la buena administración pública. De tal suerte que se analiza todo el actuar de la administración pública, de los servidores públicos, si está concatenado o está vinculado con el buen ejercicio de la administración pública, en aras de que toda la ciudadanía tiene un derecho humano para que se realice un buen ejercicio de la administración pública. Entonces, se puede estar estableciendo una demanda en un juicio de nulidad si se aparta el actuar de la administración del derecho humano a la buena administración pública. Es un concepto muy interesante que a lo mejor no está previsto aquí en el módulo, pero que me tocó revisarlo, estudiarlo y en algunos casos resolver algunas sentencias al amparo de lo que es el derecho humano a la buena administración pública y en donde pues apliqué el control convencional y apliqué algunas normas al amparo de que quedara a salvaguarda el derecho humano, varios de los derechos humanos, y que ya después, a la hora de que fuera revisado ya en otra instancia en materia de amparo, pues me dieron la razón, incluso en las salas de la corte, en la sala de la corte, también se me dio la razón en ese sentido. Y bueno, son algunos de los aspectos ya que les comentaba. Es importante, regresando un poco a la metodología, después de este breviario pues que le estuve comentando del origen pues del derecho procesal administrativo y fiscal que está vinculado con la actividad administrativa que realizan los particulares que generan actos de autoridad y que posteriormente hay que revisar si da lugar a una nulidad o no. Les decía pues que hay que hacer esas reflexiones, análisis de todo este material que se les aporta. Les estaré compartiendo, ya les compartí algunos materiales que es importante que pues se den la oportunidad de leerlos, que estén familiarizados con ellos. Y quería ser enfático con que revisen las rúbricas, que son esto de las rúbricas, aquellos criterios de evaluación para que se les asigne la calificación. Sí, es importante pues que estén familiarizados con esto, con esto. Al final del periodo, en caso de que no se apruebe la asignatura, pues existe el proceso de examen de recuperación, pero se tiene que tener por lo menos un 50% para que se acceda pues al examen de recuperación, pero confío en que no va a ser su caso, porque son ustedes personas muy inteligentes, muy capaces, que si bien están pues con sus ocupaciones, pues no están aquí por casualidad o por azar del destino de que aquí de repente aparecieron,
sino porque ustedes lo quisieron así, ustedes quisieron meterse en esta licenciatura en Derecho y ustedes buscaron cambiar esa cotidianidad que llevaban. ¿Cómo? A través de ese estudio de la licenciatura en Derecho. Entonces, pues, bienvenidos al estudio del Derecho, bienvenidos al estudio, en este caso particular, del Derecho Procesal Administrativo. Enhorabuena. Es una carrera, es una disciplina muy, muy bonita, muy hermosa, muy satisfactoria y que le contribuye al engrandecimiento de nuestra sociedad. Entonces, bueno, pues confío en que no van a estar recurriendo a esos procesos de recuperación, confío en que no van a estar reprobando esta materia de ninguna manera porque pues están aquí porque quieren, no porque los mandaron, sino porque es su deseo, ser licenciados en Derecho, ser estudiosos del derecho y engrandecer a nuestro país desde la función que ustedes realicen, ya sea en el litigio, ya sea en la función pública, ya sea a través de esta segunda carrera que están realizando o de esta primera carrera que están realizando, o que les permite formalizar esto que ya vienen realizando. Al finalizar el módulo, después de haber realizado estos retos, después de haber realizado estas lecciones, de esos cuestionarios, de participación en el foro, de envío de esos materiales, hay una autoevaluación en donde pues tienen que responder directamente a algunos aspectos y se les asignará todavía un puntaje. Esto es parte pues de la metodología que abarca este, este módulo propiamente dicho. Entonces, como les decía, pues gran parte de esto pues está vinculado con eso, con el estudio del derecho procesal administrativo. Y de manera particular, déjenme les comento algunos aspectos por demás interesantes vinculados pues en el caso particular con el reto 1. En el reto 1 es un cuestionario en donde tienen que estar resolviendo, muchos de ustedes ya lo resolvieron, que es sobre las nociones del derecho procesal administrativo, realizar esas lecturas y después estar respondiendo a esos aspectos. Es un cuestionario pues relativamente sencillo, sencillo en realidad. A mí me pareció sencillo, sé que a ustedes también les va a parecer sencillo, y si no, bueno, pues puede estar laborioso, pero no es nada imposible. Entonces dense la oportunidad de contestarlo y obtener su buena calificación del derecho procesal administrativo. Me voy a centrar en el reto 2, particularmente. En este reto 2, particularmente, se tiene que elegir, entre otras cosas, eh, 2 de 5 sentencias que se están presentando en PDF. Una que está al amparo de, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, otra sobre la Ley de Comercio Exterior, otra sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, otra sobre la Ley del Impuesto sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado y otra sobre la Ley de Seguridad Social. De esas tienen que escoger 2. En este caso, una vez que elijan esas 2 sentencias, deben de leerlas, realizar un análisis y contestar, entre otras cosas, pues identificar las partes que intervienen en el proceso. ¿Quién es la parte actora? ¿Quién es la parte demandada? Si se identifica un tercero, entonces identificar las partes que intervienen en el proceso. Está desde luego la autoridad jurisdiccional, pero directamente pues están la parte actora, la parte demandada y si se identifica algún tercero con un derecho incompatible pues con la pretensión de la parte actora, de la parte promovente, pues hay que mencionarla. Además de identificar las partes, pues también está el objeto de la sentencia. ¿Qué es lo que se busca con la sentencia? Entre otros casos, hay que llevarle los elementos al juzgador. Dice el juzgador, dame los hechos que yo te daré el derecho. Se le aportan los hechos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Para qué? Para concatenar las series de circunstancias que se generaron por la actividad administrativa y que conllevaron a una determinación que tú estás demandando una nulidad, en el juicio de nulidad, el juicio contencioso administrativo. Entonces, el juzgador adminicula, es decir, analiza en conjunto todos los elementos que tú aportaste, las pruebas que tú aportaste, y entonces te emite una resolución, una sentencia. Y en esa sentencia, pues te explica esa sentencia pues tiene que cubrir ciertos principios, ciertas características, tiene que ser una sentencia exhaustiva, no debe de dejar de atender todos aquellos aspectos que tú le planteaste y tiene que pronunciarse sobre tienes o no la razón, te asiste el derecho, es válido o no es válido lo que esté ahí planteado, entre otras cosas, entre otra serie de consideraciones.
las pruebas, cuáles son las pruebas que se pueden estar aportando directamente en el proceso contencioso administrativo. Entonces, aquí las pruebas son importantes porque algunas pruebas, pues está desde luego la documental pública, la documental privada, los informes de autoridad, están las pruebas inspeccionales en donde directamente personal del tribunal se apersona en el lugar directamente. Tú dices que hubo una invasión de tu predio porque pusieron una calle y no te pagaron ahí la parte correspondiente y entonces hubo una ocupación irregular de tu predio. Si no se siguió un proceso de expropiación, pero hay una ocupación irregular. Entonces tú aportas, por ejemplo, la prueba inspeccional y entonces se tiene que apersonar para dar cuenta de que, pues sí, efectivamente, hay una calle, aquí por donde dice la persona, pero esa no sería la prueba idónea, sería más bien una prueba pericial para determinar con todas las escrituras, con todo ese croquis, con todos esos planos, para determinar si hay una ocupación directa. Y hay algunas otras pruebas, como lo dije, además de la prueba pericial, pues también está la prueba testimonial, en donde cada persona pues aporta lo que le directamente le consta, o bien directamente la prueba confesional, donde directamente se absorben posiciones directamente el que lo realizó, una prueba confesional, y bueno, pues hay un número de pruebas, también las que aporta la modernidad como pruebas fotográficas, también, por ejemplo, llegan a constituir pruebas, eh, las que llegan a aportarse por la tecnología, por la ciencia, por ejemplo, las conversaciones vía WhatsApp o conversaciones de correos electrónicos, también llegan a ser pruebas. Claro, hay ciertas reglas e incluso también yo recuerdo emitir unos criterios en el sentido de comunicaciones que hacía el gobernador, yo recuerdo ya hace muchos años, en materia de la pandemia, me recuerdo, en donde establecía algunos criterios orientadores sobre la manera de conducirse para la población y que ello concatenaba pues con el actuar de la administración pública, pero que repercutía para con los particulares. Y entonces emitía algunos criterios que tenían que atender los servidores públicos en época de pandemia y lo hacía a través de medios electrónicos, a través de redes sociales y a través de las comunicaciones, pues venían a través de la anterior plataforma Twitter, hoy X o X, de Facebook. Y entonces yo determiné, por ejemplo, que era válida directamente esas comunicaciones que hacía la autoridad pública, si lo hacía en su calidad de autoridad pública, aunque utilizara un medio no oficial, y entonces sí le daba ese valor, esa prueba. Son algunos criterios, le voy a compartir algunos de los criterios que emití en ese sentido sobre los alcances de algunas pruebas, que también no hay que soslayar. Entonces también en ese reto 2, además de una vez que analicen esas sentencias sobre las partes, sobre el objeto, sobre las pruebas y la resolución. ¿A, a cuál de las partes se le dio la razón y por qué? Y ahí entonces el juzgador tiene que hacer el proceso en donde tiene que estar concatenando los elementos que se aportaron para emitir una resolución. Y desde luego, pues en ese reto 2 pues hay que aportar sus datos y bueno, hay que hacer una reflexión final en donde nos dice, elaborar una reflexión final donde exponga las ideas que sintetizan tu postura y aportaciones personales de los aprendizajes de que deja la actividad. Y bueno, pues envías el reto. Envías el reto y ya te lo recibo, hago una retroalimentación respecto del análisis que hiciste las sentencias, donde revisaste cuáles fueron las partes, cuál es el objeto, cuáles fueron las pruebas, cuál es el alcance de la resolución o la sentencia, y haces una reflexión final. Y sin olvidar que hagas las citas y referencias en formato APA. ¿Sí? Entonces se envía, ese es el reto 2. Hay otro aspecto que también está vinculado con el reto 3, en donde en el reto 3, entre otras cosas, pues está el que participes foro, en un foro en donde, como les decía, pues ahí comenté, hay unas reglas que este, hay que estar atendiendo directamente. Eh, Directamente hay lineamientos para participar en un foro y también tienes que presentar un caso hipotético en el reto 3. El tema es incidentes en el proceso administrativo. Este, Tienes que, además de presentar un caso hipotético, pues tienes que estarlo exponiendo directamente. Y hay ciertas reglas en donde se tienen que atender a ese caso hipotético, donde lo vas explicando, por qué se va dando ese incidente respecto a ese caso hipotético y tienes que estar redactando un ensayo
Lo primero, el caso hipotético, es en el foro. Tienes que participar y tienes que hacer retroalimentaciones a tus compañeros. Y el ensayo, en donde redactas un ensayo en el que aborda la improcedencia y el sobrecimiento de los incidentes en materia administrativa. Entonces tienes que estar analizando los requisitos de procedencia y en caso de sobrecimiento de los incidentes en materia administrativa, que es una resolución muy similar a la sentencia, pero que resuelve de manera anticipada, antes de dictar sentencia, un incidente. Y los incidentes tienen que estar resueltos antes de que se dicte sentencia. También es un tema muy interesante, muy bonito, y que llega a abordar parte de esa justicia que se tiene que estar ingresando en materia administrativa. También, además de este reto 3, está el reto 4. Porque es el reto 1, un cuestionario que tienes que realizar. Reto 2, la entrega de un archivo donde analizas dos sentencias. Tienes que analizar pues las partes, la demanda, la prueba, las sentencias, o sea, tienes que hacer ese análisis y emitir pues tus opiniones, tus conclusiones. En el reto 3, tu participación en el foro, y después integras un archivo donde tienes que estar enviando, además de estas capturas de pantalla donde participaste pues en el foro, donde interactuaste haciendo comentarios hacia tus compañeros, también la realización de un ensayo, y ya me envías pues el reto 3, lo reviso y bueno, pues casi tengo la certeza de que pues estaría haciendo una buena retroalimentación porque pues realizaste un muy buen análisis, muy buen estudio por el tiempo que le dedicaste. Hay otro que es el reto 4. El reto 4 es también una entrega de un archivo y es procesos especiales en materia administrativa. Son algunos procesos especiales. Eh, en este caso en particular, tienes que seleccionar uno de los siguientes 4 tipos de juicios. Está el juicio de lesividad, está el juicio en línea, juicios en resolución exclusiva de fondo y juicio en la vía sumaria. El juicio de lesividad es un juicio también, a lo mejor perdonad la expresión, a lo mejor es una muletilla que utilizo, es un juicio muy bonito, pero el juicio de lesividad es una posibilidad que tiene la autoridad cuando se ve comprometida o se ve afectado el patrimonio público. Cambiaron las condiciones, cambió la situación y entonces la autoridad busca que se dé por terminado de manera anticipada esa obligación que contrajo y promueve el juicio de lesividad. Yo recuerdo en un momento, en un caso, la autoridad pública había hecho una contratación, por ejemplo, de ciertos equipos y resulta que pues ya tenía que seguir pagando ciertas rentas de ciertos equipos, pero que ya no se tenían. Y entonces era un gasto que se tenía que estar realizando y lamentablemente era un buen programa. Ya no se contaba con esos equipos, entonces se tenía que seguir pagando la renta, entonces promovió un juicio de lesividad, se acreditó efectivamente el menoscabo o la lesión que se generaba al erario público y se dio por terminado pues de manera anticipada. Vale la pena mencionar que el servidor público, la autoridad, no puede directamente ella misma revocar sus propios actos de autoridad. Tiene que someterse a una interpretación de los contratos ante la sala especializada y estar promoviéndolo, en su caso, el juicio de lesividad. Eh, Está también pues, el juicio en línea. El juicio en línea que, permítanme comentarlo, pues no funcionó muy bien aquí en el estado de Guanajuato, el juicio en línea, donde es obligatorio para las autoridades y es optativo para los que están participando y bueno, también se sujeta a ciertas otras condiciones, pero es muy rápido. Yo recuerdo haber dictado sentencia también en juicio en línea muy rápida, y en juicios sumarios y bueno, en juicio en línea, y llegué a dictar sentencias en un mes. Se buscó acercar la justicia. Lamentablemente, pues sí había algunos procesos que estaban muy complicados que merecían un análisis más profundo, más serio, y no porque los otros no se hiciera el análisis profundo o serio, sino porque eran un poco más complejos y llevaba un poco más de tiempo. Pero bueno, pues es parte de ese proceso de emitir sentencias y resoluciones con una justicia pronta y expedita. Y bueno, por ejemplo, la vía sumaria que también atiende a ciertas condiciones, atendiendo a la cuantía y atendiendo a la materia, para que sea de manera sumaria, una manera más abreviada en cuanto a los términos, en cuanto a los plazos. Y una vez que pues se hayan seleccionado los juicios, que tienes que ubicar uno de los siguientes juicios, pues elabora una infografía en donde qué es el juicio, cuál es el fundamento jurídico, una breve explicación de su procedimiento y desarrolla un ejemplo de su aplicación. Eso es parte del reto 4. Checa bien de manera puntual cuáles son los requisitos que se tienen que estar cubriendo para que me refiero directamente a la rúbrica, a los criterios de evaluación, y eso es en el reto 4.
y ya casi llegamos al final, en donde pues está también el reto 5, en donde están los recursos, lo que es la lección 9, que es el recurso de revisión, la lección 10, que es el recurso de reclamación y queja, la lección 11, que es el juicio de amparo administrativo. Aquí es importante, bueno, pues que conozca los diferentes recursos que puedes interponer en los procesos administrativos y fiscal, así como los supuestos de procedencia y trámites de cada recurso. En este reto, pues, se podrá dar respuesta a esas interrogantes, en donde se va a analizar 4 casos hipotéticos que se describirían a continuación, en donde directamente se plantea, tienes que hacer el análisis de cada uno de esos casos y una vez que hayas realizado ese análisis, pues tienes que integrar el desarrollo que realizaste en cada caso. Respuesta a los 4 casos y un video desarrolla una conclusión acerca de la importancia de los recursos en el derecho procesal administrativo y fiscal. Hay un tutorial sobre cómo integrar ese video para que tú realices ese video, esa presentación, y que también te ayudaría, entre otras cosas, para que puedas tener ese expertise de estar hablando en público, que también es algo muy importante, que puedas hacer esas disertaciones, esas exposiciones y también serán de gran ayuda. Yo espero en la siguiente sesión síncrona, pues estar abordando algunos detalles un poco más técnicos y lamentablemente, bueno, en este momento, en esta primera sesión, no se pudo dar esa retroalimentación. Voy a ver si pudiéramos estar generando esta segunda sesión síncrona en una fecha y en un horario, pues que puedan participar la mayoría de ustedes. Si he visto que no han participado muchos en este módulo, espero que pues se den los tiempos, se den las condiciones. Voy a estar insistiendo para que puedan darse esos tiempos, esos espacios y que puedan participar directamente en los trabajos que se tienen programados para cada uno de ustedes. Yo, como les decía, me reitero a sus consideraciones para atender sus dudas, sus preguntas. Háganlas a través del mensajero, háganlas a través del correo electrónico, como se les facilite. Yo les estaría explicando como su asesor, desde mi perspectiva que me tocó abordar en su momento como litigante, en su momento también como magistrado propietario de la cuarta sala del Tribunal de Justicia Administrativa y también en el otro Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Actualmente, bueno, pues soy magistrado en retiro, pero sí hay un cúmulo de experiencias que, pues, humildemente puedo compartirles algunos criterios que resultan interesantes y que pueden ser de gran auxilio, de gran apoyo en esta función que están ustedes realizando en el estudio del derecho procesal, administrativo y fiscal. Y en el caso particular, bueno, pues estar litigando también contra el Servicio de Administración Tributaria, contra el SATEC, por ejemplo, aquí en el estado de Guanajuato, o el órgano exactor o recaudador de cada una de sus entidades federativas que se encarga pues de recaudarlo, cómo atenderlo. Eh, como les digo, tienes que conocer las entrañas, conocer qué es lo que vas a estar litigando. Es importante que conozcas, que te empapes cuáles son las atribuciones, las facultades, las competencias, que conozcas cómo está la organización, estructura y funcionamiento del Estado, para que sepas cuáles son las obligaciones de origen, cuáles son las obligaciones sustantivas, las obligaciones adjetivas que tiene cada una de las autoridades y que ubiques precisamente cuando generaron ese acto de autoridad que tú vas a estar demandando la nulidad en este caso en particular, ver si estuvieron en apego a derecho o no directamente las determinaciones de la autoridad, en donde puedes estar controvirtiendo o puedes estar atendiendo, ya sea en una, demandando una nulidad para efectos de legalidad, o bien puedes estar demandando la nulidad para efectos de que afectó un derecho humano. Pues hasta aquí, realmente muchas gracias. Me reitero a sus órdenes. Me presento de nueva cuenta. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz y soy tu asesor en este módulo de Derecho Procesal, Administrativo y Fiscal. Y quedo a tus órdenes directamente para atender cualquier duda, pregunta, comentario o situación. No dudes en hacerlo y date el tiempo para que puedas realizar un buen ejercicio de este módulo. Muchas gracias.